Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal de YouTube. Si no me conoces, mi nombre es Juliet Vélez, soy psicóloga clínica y hoy vamos a hablar del síndrome de la mujer maltratada. Este término se le acuñe a la doctora Leonor Walker y en la descripción de este video te dejo la descripción de la referencia si quieres profundizar. Digamos que este síndrome no está considerado o está, tipificado en la Organización Mundial de la Salud, en el DSM-5, que es el manual que utilizamos los psicólogos y las psicólogas clínicas, o en el CIE-11, que es otro de los manuales que utilizamos. Sin embargo, el término, vuelvo a repetir, está acuñado por esta doctora que ha hecho muchísimas investigaciones donde también están citadas en su obra de arte. Le digo obra de arte porque ha podido ayudar a muchas mujeres que pasan por este síndrome. Cuando hablamos del síndrome de la mujer maltratada nos referimos a una especie de un estrés postraumático en donde la víctima tiene diferentes características que te voy a explicar en este video. La primera característica son recuerdos intrusivos del trauma. Por ejemplo, ella nos menciona que dependiendo del tipo de trauma que hayas experimentado, como una infidelidad, golpes, violencia psicológica, empiezas a recordar constantemente. Entonces te voy a poner un ejemplo. Que tú hayas llegado a tu casa y hayas visto a tu pareja tener relaciones sexuales con otra persona, eso va quedando ahí como una especie de trauma. En 1 año, 2 años, tú recuerdas, experimentas los síntomas, hiperventilas, tienes ansiedad, tienes cuadros ansiosos. Eso se llama recuerdos intrusivos del trauma. Y es peor aún cuando el agresor te dice, pero eso ya pasó, pero ya deberías olvidarte de eso, y así sucesivamente. Sin embargo, el cerebro es tan maravilloso que es muy difícil de que tú logres olvidar eso porque esa memoria está ahí para recordarte en qué lugar debes estar. La memoria está relacionada con una parte a nivel cerebral que se llama el hipocampo. Entonces es muy difícil que algo tan traumático lo puedas olvidar de la noche a la mañana y para eso están los procesos psicoterapéuticos. La segunda característica que nos menciona la doctora Leonor es la hiperactivación. Cuando hablamos de hiperactivación es una activación por encima de lo normal. Entonces podemos estar inquietas, irritables, irascibles. Entonces uno dice, me pasa algo, acudo a psiquiatría, me medican, que es lo que le pasa a la mayoría de mis consultantes cuando realmente están pasando por este estrés postraumático. El tercer punto son altos niveles de ansiedad. Si bien podemos experimentar una ansiedad normal, las personas que están pasando por este síndrome de la mujer maltratada o esta especie de estrés postraumático tienen niveles de ansiedad muy exacerbados. Entonces, muchas veces para mitigar esa ansiedad utilizan otro tipo de mecanismos, como por ejemplo aumento la ingesta de alimentos, aumento el consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva. Si eres una persona fumadora, entonces empiezas a fumar más. La ansiedad también se te empieza a ver, por ejemplo, en el patrón de sueño, donde no puedes dormir, y si no puedes dormir durante el día, aumenta esa irritabilidad de la que ya habíamos hablado. El cuarto punto lo llamamos, o lo llama ella, conductas de evitación. Cuando hablamos de esas conductas de evitación es que muchas veces sueles aislarte, generas, por ejemplo, otros cuadros o comportamientos relacionados con la evitación, como por ejemplo, no quiero ir a una cena familiar, una cena con mis amigos. Muchas veces quiero evitar como tocar el tema porque detrás de ese dolor hay un trauma y cuando el trauma se activa genera un dolor físico de manera intensa y un dolor a nivel emocional que las víctimas no pueden gestionar por sí solas. El siguiente punto es el entumecimiento emocional. A esta característica Leonor Walker dice que las víctimas, específicamente mujeres, y lo habla en términos del género femenino porque estadísticamente somos las que sufrimos más este tipo de violencias y es donde se han hecho más estudios. Ese entumecimiento emocional es como una especie de bloqueo. Yo no puedo hablar, me siento demasiado consternada o siento una tristeza demasiado grande que no la puedo gestionar. Cuando me preguntan cómo estoy, yo ni siquiera lo puedo gestionar y me siento como en ese bloqueo y eso a ella lo llama entumecimiento emocional. La siguiente característica que nos menciona la doctora Leonor es que este tipo de víctimas generan un fenómeno que se llama la disociación. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando con la víctima
le toco el tema del trauma, de la infidelidad, de la violencia, de los golpes, de las humillaciones que haya recibido por parte de su pareja, y es como si el cerebro se desconectara. A eso le llamamos como esa disociación, como si la persona estuviera por allá en otro mundo y luego regresa. Cuando hablamos de esa disociación es como una especie de mecanismo de defensa porque me duele tanto el trauma que es mi manera como de protegerme. Sin embargo, en ese intento de protección pueden pasar otros efectos, como por ejemplo, si tú eres docente, abogado, estás delante de muchos estudiantes en una audiencia y te disocias y te dicen, oye, Juliet, pero yo te estaba hablando, oye, pero pasó algo, y tu mente estaba por otro lado. Y eso también puede generar otro tipo de maltratos si estás sobre todo con una persona manipuladora, con un narcisista, como, oye, te estoy hablando. Porque recordemos como la víctima tiene esos problemas de disociación, que es muy similar y ya vamos para allá a otros problemas cognitivos, pues desafortunadamente va a generar otras consecuencias en su círculo social, laboral, académico y demás. Este siguiente síntoma es bien particular, pero es importante que lo tengas presente porque es el que más genera el juzgamiento, incluso lo he visto en muchos profesionales de la salud. Hace poco veía el live de un médico donde decía como, pero es que ellos no salen de ahí, pero es que a ellos les gusta. Y es que dentro de los síntomas es la minimización de los hechos. Las víctimas minimizan los hechos, entonces cuando tú sales o hablas con una amiga, hace el intento, que es víctima de maltrato psicológico, ella siempre va a tener las excusas, como sí me gritó, pero era porque venía muy cargado el trabajo, pero él es un gran padre, él es un gran maestro, él es un gran contador, él es un gran abogado, él ha estado conmigo en las buenas y en las malas, y minimiza los hechos de la violencia. Y no solamente los minimiza, sino que muchas veces hasta los puede llegar a justificar. Dentro de esta minimización de los hechos, también es importante que la víctima entre en una fase de negación, en donde para ella es muy difícil reconocer que la persona que más ama, que idealiza, que es muchas veces el papá de sus hijos, de sus hijas, es un narcisista, es un manipulador, es una persona violenta. Y finalmente, la doctora Leonor Walker nos dice que estas mujeres presentan distorsión en su imagen corporal. Entonces, por ejemplo, si ya el médico les dijo, mire, tú estás bien de peso, no, me siento muy gorda, me siento muy fea, estoy demasiado obesa, presentan esa distorsión de la imagen corporal. Es muy importante reconocer estas características porque se suelen confundir con otro tipo de problemas. Entonces, si yo tengo ansiedad sola, es muy diferente a que yo tenga el síndrome de la mujer maltratada. Como les mencionaba, este síndrome no está catalogado en la Organización Mundial de la Salud, pero se asemeja mucho a un estrés postraumático. Dentro de las características también del estrés postraumático y en otros apartados del libro, ella también menciona que las víctimas presentan unas depresiones muy profundas. Entonces, largas noches de llanto, llanto incontrolable y como si fuera poco, siempre las van a culpabilizar. Es que tú tienes un problema, es que tú eres la que está ansiosa, es que tú eres la que eres depresiva, es que tú eres la que debe ir al doctor. Claro que debes ir al doctor, claro que debes ir a psiquiatría muchas veces, claro que debes asistir a un proceso psicoterapéutico por un psicólogo o una psicóloga clínica para reparar el daño. Pero es importante saber y reconocer que ese daño es consecuencia de las humillaciones, de las mentiras, de las infidelidades que experimentas. Si las mentiras, las humillaciones, si te minimizan, si te critican y son de manera constante y repetitiva, pues imagínate cómo más va a quedar tu mente. Espero que este video sea de tu ayuda, compártelo con quien lo pueda necesitar y acude a procesos psicoterapéuticos si te sientes identificada. Nos vemos en un próximo video en este canal.